Buenos días. Hoy día nos encontramos nuevamente en un nuevo espacio de conversación en el tema tributario. Hoy día vamos a hablar con Viviana Puentes sobre los cambios tributarios del último tiempo y principalmente en el nuevo pacto ahora para el desarrollo, etcétera, que ha generado, digamos, desde el gobierno. Y es el trabajo que en estas próximas semanas se va a dar el puntapié inicial, justamente con el tema de anti-ilusión y temas, digamos, directamente enfocados a la evasión tributaria. Entonces, dentro de esto, primero, antes que todo, doy paso, digamos, a Viviana para que nos comente, digamos, su opinión y que primero se presente. Muchas gracias, Humberto, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Viviana Puentes, soy contador auditor, magíster en tributación y además desarrollo una serie de actividades académicas, directora de Escuela de Auditoría, presidenta del Comité Científico de CAPIC, que hacen que al final tengamos una visión siempre de estudio, de análisis respecto a todas las normativas que están siempre o como iniciativa de ley tratando de implementarse, o las que ya tenemos y que siempre vamos viendo cómo se van implementando y la efectividad que tienen. Claro. Bajo ese mismo punto, nos gustaría saber, digamos, qué opinas tú de este nuevo cambio, después de varios cambios de pactos tributarios, o lo que hoy día viene siendo esta nueva idea de ley que se lleva, digamos, se empieza a estudiar y a trabajar desde el 22 de enero, dijo digamos, nuestro ministro. Así es, tienen un cronograma bastante ya socializado, entregado, bastante claro respecto a cómo van a ir presentando las iniciativas de ley. La han separado por grupos de leyes que van a ir entregando. Bueno, esto al final es una sumatoria de todos los iniciativas iniciales, o sea, desde el pacto inicial, desde la reforma tributaria, el pacto fiscal, etcétera. O sea, todo esto partió con los diálogos sociales, ¿no es cierto?, hace bastante tiempo atrás, y luego empezaron los diálogos ya específicamente tributarios, donde gremios participaron, sí, donde representantes, y al final tenemos entonces este último intento, que es este pacto ya para el progreso social, para la equidad, ¿no es cierto? Hay una serie de tópicos que toman en cuenta. En relación a todo lo que es la disminución, o sea, aquí yo lo he visto desde dos puntos de vista. Yeah. Ellos se han basado, ¿no es cierto?, en lo que es la presentación de los cambios tributarios. Se han basado en un informe que han realizado, el análisis de brechas, ¿no es cierto?, que lo realizó Jorrat junto con otros investigadores. Y bueno, han salido una serie de cuestionamientos a la metodología que utilizaron, a las bases, en relación a cómo se determinaron las bases imponibles, temas conceptuales, etc. Entonces, eso por un lado, pero dejando eso de un lado, ¿no es cierto?, de lo que es el cuestionamiento por varios expertos, pero eso es otro tema para analizar. Pero en relación a las medidas que han presentado para la elusión, para evitar la elusión, son medidas más que justamente apuntan a reducir el nivel de evasión, pero también a buscar una mayor formalización también por parte de los microemprendedores, que también ahí hay una brecha que ha ido creciendo, la no formalización de las actividades. El control de todo lo que es estas actividades también a través de estas plataformas, ¿no es cierto? Cada banco ofrece un sistema de pago para todas las personas que transan y comercializan bienes y servicios. Bueno, también un control sobre eso. Entonces, en general, hay medidas prácticas que se entienden y son de toda lógica y de todo sentido común, y hay otras también un poco más elaboradas en relación también a los derechos de los contribuyentes, en relación a lo que significaría, ¿no es cierto?, que solamente el Servicio de Impuestos Internos ya no recurre al Tribunal Tributario para definir si una medida, una reorganización, un esquema tributario que estén implementando los contribuyentes sea realmente antielusivo. O sea, y claro, eso deja solamente al servicio como hay juez y parte en ese sentido, porque después obviamente sigue
la trayectoria de reclamos y todo eso. Sí, claro. Pero ahí hay un tema. Entonces son medidas de sentido común, hay una ruta de emprendimiento también, Sí. que se ve bastante en un principio, se ve bastante lógica y ayudaría, ¿no es cierto?, a la formalización y al crecimiento de los emprendedores, pero también por otro lado hay que analizar el impacto que eso tendría, porque tiene una complejidad en el sentido de que liberar de pago de IVA, de establecer un monotributo hasta por cierto tiempo, o liberar de pagos de IVA a microemprendedores, puede afectar a los ya que están, al comercio que está establecido, o a las empresas que ya están establecidas, que están cumpliendo con toda la normativa. Claro, bajo ese mismo punto, o sea, quería comentar algo, digamos, de poner en contexto. Recordemos que la primera idea cuando asume el nuevo gobierno fueron llegar con 8 puntos del PIB. Sí. Y siempre eso yo hago, siempre la historia la comento, porque después pasamos a 5.4 cuando el primer, digamos, remesón que existió, porque eso lo dice Marcel. Cuando es más, yo hago una columna donde justamente hago hincapié en que es razonable ya lo que estamos hablando. O sea, ya bajamos una cantidad de números, que era como un número al azar, sacar 8 puntos del PIB en situaciones como estamos es demasiado dramático, y por el otro lado no estamos en una posición de riqueza, sino que estamos en momentos de crisis también mundial y también con varias otras situaciones, por lo cual está cercano, digamos, a esa visión. Hoy día se supone que con estas nuevas normativas llegamos al 2.7, sí. O sea, estamos bajando estamos bajando casi a tal vez 1/3 y menos de lo que era la propuesta inicial. Entonces ahí nosotros nos estamos quedando, digamos, con una situación bastante compleja, digamos, a que lo que se planteaba al principio. Segunda situación, algo que sí he encontrado, y llevándolo al contexto político, siempre se pidió, y también me tocó a mí establecerlo en algunos seminarios, que fue justamente establecer, hace más de un año, que esto debería ser tratado en 3 partes. Una parte es justamente el tema de antiilusión, y el tema, digamos, de que lógicamente todas las personas se dan cuenta que hay un grupo de gente que no está pagando IVA, por ejemplo, que es el tema de los toldos azules y otras situaciones que son mafias que están trabajando atrás. Y entonces ese era un punto esencial, y eso no había negación, digamos, entre comillas, y eso estaría dando cerca de 1.5 a 2 puntos de lo que se podría recaudar. Entonces yo encuentro, mi posición es que encuentro que bueno que lo estén hoy día dividiendo, y que este punto, que es el central, que justamente se va a entregar ahora el 22 de enero, es algo que se esperaba y que lo encontré muy tardío, pero bueno, ya está, y ojalá que llegue a buen puerto. ¿Por qué? Porque aquí da dos temas. Un tema es, como tú lo acabas de comentar, uno es golpear al que está incumpliendo la ley. Claro. ¿Ya? Y eso que no significa que el que está incumpliendo la ley se muestra al que está cumpliendo. Ahora la otra persona dice, sí, por eso yo tengo que estar acá y tengo que ser una persona que está con toda la norma de la ley, por eso estoy formalizado, porque me apoyan. Por eso el otro tiene que tener alguna cuota de responsabilidad. Hoy día me coloco en un toldo azul y evado. Y justamente con la discusión que tú dices de los temas de Jorrat, yo estoy de acuerdo con la primera que él hizo en el año 2001 o 2007, sí. El primero, información de Jorrat está correcto porque sí. Habla directamente del IVA, y ahora replicó esa parte y sí, también está correcto. El problema que, según lo que yo he estado revisando, el problema del informe es que después él lo que hace, saca una visión general solamente sobre el IVA, pero y ahí le dice que es el impuesto corporativo. Pero estamos hablando de impuesto corporativo de gente que está formalizada o que no está formalizada, y hay varias situaciones. Sí. Y por otro lado, hay varias situaciones también que se hablan por el tema de que en el tema tributario también hay algunas exenciones o hay algunas situaciones, digamos, de mejora a través, por ejemplo, de la depreciación acelerada, que no está contemplado en el informe que él envió, por lo cual lo que estaría diciendo también que hay situaciones bien, digamos, rotundas. Como tú dices, eso hay que dejarlo a un lado y ver las situaciones. Y hoy día hay 2 puntos que me gustaría que a ver si lo pudiéramos profundizar. Se quiere plantear el denunciante anónimo. Sí.
El denunciante anónimo es algo similar a lo que hace la CMF en el aspecto, digamos, Sí. de lo que eran estos conglomerados que estaban en algún momento haciendo colusiones. Y segundo, la normativa anti-ilusión, pero más fuerte. Y en eso la CMPC y varias otras personas como que están accediendo a que sí es el punto correcto. Me gustaría que cualquiera de estas o las dos me las comentaras, digamos, tu opinión. Sí, el denunciante anónimo sin duda es algo que faltaba dentro de todo lo que es la fiscalización. Es una figura que bien perfilada, o sea, bien determinada bajo la normativa, claramente va a tener efectos bastante importantes, porque en general nosotros los grandes casos que hemos tenido que se han investigado de evasión tributaria ha sido exclusivamente porque se ha sabido información de las mismas personas que estaban dentro de esos grupos empresariales, han informado debido a otras razones, ¿no es cierto? Hay otros temas en relación a eso, por otras razones de conflictos laborales o conflictos. Ellos al final terminaban, ¿no es cierto?, denunciando, o que para obtener algún tipo de negociación con la fiscalía también en cuanto a delito tributario. Entonces, al final terminaban denunciando el problema más grande. Pero eso es sumamente ocasional y depende de muchas variables. Entonces, dejarlo en la normativa, establecerlo, se entiende, porque es parte también de la legislación mundial, se entiende entonces que sería una figura que traería buenos resultados en el sentido de lograr encontrar, porque no tan solo con la fiscalización de los mismos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos o los programas, ¿no es cierto?, que se han introducido mucho cambio a lo que son las declaraciones de impuestos, tanto el formulario 22 como las declaraciones juradas. Entonces, la búsqueda de información que ya se realiza, este cruce de información entre distintos estamentos, hay cosas que igualmente quedan en la nebulosa y quedan solamente dentro de la gestión privada de cada empresa. Y justamente a ese punto cuesta, ¿no es cierto?, llegar a través de las herramientas que se tienen actualmente. Entonces, claramente el denunciante anónimo va a cumplir un rol, pero sí tiene que estar bien definido, porque sabemos que existe la figura de denunciante anónimo en el área delictual, en el área ahora también de delito económico, pero también tendría que tener una buena definición por parte de la normativa. Claro. Y en relación a las normas antilusivas, sí, ya lo habíamos, ¿no es cierto?, comentado, habíamos hablado que claramente son necesarias. Y también coincido que en el informe de Jorrat, en el IVA, estaba bien planteado. O sea, el cuestionamiento es a cómo determina una brecha tan grande en el impuesto corporativo. Exactamente. Sí, ahí está. Y justamente los conceptos de depreciación son los más... porque al final es un beneficio tributario. Entonces, ¿cómo un beneficio se va a convertir entonces en parte de un porcentaje de evasión o de brecha? Exactamente. Y ahí es donde está el tema. Pero sí, las medidas anti-elusivas claramente son necesarias. También la educación fiscal. Y en eso, que no está dentro de la propuesta, pero sí, fíjate que el Servicio de Impuestos Internos ahora también estableció un convenio con Televisión Nacional de crear estas cápsulas de educación fiscal para ya desde los niños, porque claramente, y eso es algo que yo planteo entre los diálogos sociales, la educación fiscal es sumamente importante, porque no es tan solo nosotros que también participamos en la academia y en la formación de nuevos profesionales que también trabajan directamente en el área tributaria, que son los contadores auditores. Claramente nosotros cumplimos un rol, pero esto viene desde la más tierna infancia. Claro. Sí. No, y justamente bajo ese mismo criterio, no solamente el tema de educación a la población, sino que también cómo lo ve la población respecto al comportamiento del mismo Estado. Entonces, exacto, también lo que se está haciendo, digamos, es justamente hablando de la eficiencia. Y ejemplo, ese es otro punto que, digamos, debemos tocar. O sea, las personas van a llegar en algún momento y van a decir, ya, yo estoy pagando, pero por favor quiero saber en qué se está gastando. exacto. Y tampoco estos últimos escándalos ha servido como para darle un alivio y decir, oye, lógicamente el Estado está funcionando bien, no hablando del gobierno de turno, sino que solamente el Estado. Exacto. Y eso son varias brechas que no se han cerrado. Y en eso tiene que ver justamente con una visión que yo digo, aquí sí se necesitan recursos, pero se necesitan recursos bien
gastados. Así es. Y para que sean bien gastados se necesita una buena regulación atrás y control. Y eso tiene que ver con presupuesto, y volvemos al mismo caballero y al mismo lugar. Sí. Marcel y su trabajo también en el tema de controles de las distintas instancias. Sí. Entonces eso debería estar palmado en esta normativa, que era también uno de los aspectos que saldría en el 22, digamos en el 22 de enero, que justamente lo que estaban diciendo era el tema, qué porcentaje vamos a ser eficientes y cómo se van a mostrar en qué estoy gastando. Sí. ¿Ya? Y eso también es un planteamiento cruzado, no solamente Marcel, también ahí está todo lo que es el CAI, lo que es, digamos, lo que es el Consejo de Auditoría Interna y por el otro lado lo que es Contraloría. Sí. O sea, ¿qué labores van a hacer? Entonces, esto estaría cruzándose con varias otras leyes que están saliendo paralelas, las de probidad y etcétera, el trabajo que se está haciendo por CAI y por el tema de la Contraloría. Y la Contraloría va paralelo a lo que está planteando, digamos, el ministro Marcel en este momento, Sí. bajo estos puntos. Bajo eso es lo que yo quería establecer un poquito más, y con eso, digamos, un poco tal vez ir cerrando, viendo el punto de eficiencia y crecimiento, sí. que es una de las propuestas que eso vendría después del 22, porque sí. en este caso estábamos hablando solamente del tema de anti-ilusión y mejoramiento, pero el servicio de impuesto interno para hacer el cobro del impuesto. Pero ahora estamos en eficiencia y crecimiento, digamos, que también lo tocaste tú como tema puntual. ¿Cómo lo ves eso? ¿Que están en los focos que corresponde o hay algo que ha quedado en deuda, digamos? Bueno, siempre es posible seguir mejorando, pero como puntapié inicial, o sea, como primera norma que se hacen cargo, o sea, toman en cuenta el tema de la eficiencia en los gastos, se agradece que incluyan una norma, ¿no es cierto?, que habla de la eficiencia en los gastos, de la búsqueda de revisar, analizar, evaluar cómo se están aplicando algunos gastos, algunos ítems, cómo se aplican los ítems de presupuesto. Eso se agradece. Y se crea, ¿no es cierto?, un nuevo estamento, que ahora se me fue el nombre, pero es como un consejo de evaluación de lo que son los gastos dentro del Estado. Pero ahí es donde yo también echo de menos el hecho de que habría que revisar cómo va veniendo, ¿no es cierto?, la iniciativa de ley. Pero sería súper importante que exista esta coordinación que tú mencionabas, que se ve, ¿no es cierto?, que existe por acá o Contraloría, por otro lado el Consejo de Asesoría, el Consejo de Auditoría Interna, pero que al final el Consejo de Auditoría Interna ni siquiera ha sesionado. O sea, nosotros tuvimos una tesis en relación a cómo era el trabajo del Consejo de Auditoría Interna, y justamente está hecho para implementar, para asesorar en políticas que sean de control, de fiscalización al mismo Estado. Sí, ejemplo, justamente el Consejo sesionó, estaba sesionando ahora, Sí, pero después de los escándalos que sí. existieron, de ahí empezó a sesionar. Y como se dice, la brecha era la primera, porque no estaba sesionando el Consejo, era porque no estaban elegidos los independientes. Así es. ¿Ya? Entonces en este momento ya están elegidos. Lo que yo sé, digamos, en ese aspecto es que en general lo que ahora salió con esta nueva normativa que se está presentando en estos días, no sé si se presentó este pasado lunes, una iniciativa que justamente lo que ahora va a controlar a los servicios, dando más atribuciones o va a estar más conectado con la Contraloría. Lo que pasa es que justamente, y eso nos interesa a nosotros como contador público auditor, existía dentro del Estado, existía el Consejo de Auditoría Interna y un grupo de auditores internos que asesoraban, pero a la presidencia. Sí. Y era como Sí, contador, como dice, la parte de auditoría interna. Entonces mostraba los riesgos, etcétera, pero eso era como interno. Sí. Y el externo era la Contraloría. Sí. Entonces, en esa era la manera que se trabajaba. Pero este grupo interno de auditores internos no tenía, digamos, no tenía autonomía, porque justamente los ministerios son los mismos que están cuestionados, a veces tenían que tener que revisar a los mismos ministerios, entonces nos da la misma facilidad que sí tiene la Contraloría, que es como un ente externo autónomo y autónomo, con nuevas normativas que puede mejorarla. Eso no hay nada que, digamos, establecer.
también estos controles tan necesarios que también se están proponiendo, dar más facilidad en lo que ya habíamos conversado, lo que es la equidad tributaria, etc. Pero también entender la complejidad, y tú lo mencionaste al inicio, dentro de lo que era el contexto. O sea, aquí estamos hablando de una situación coyuntural que estamos viviendo, pero hay muchas variables que también hay que considerar en todas estas políticas, en todas estas normas, leyes a largo plazo. Y no tan largo, mediano plazo. O sea, los gobiernos duran 4 años. Nos enfrentamos siempre a situaciones coyunturales de política, económicas, sociales, que siempre nos van a traer nuevos elementos con los cuales también lidiar al momento de implementar todas estas normas tributarias y en la discusión de estas normas tributarias. Así que, en general, esperar, como siempre, lo mejor, pero siempre esto van a ser temas contingentes. Claro, y muchas gracias primero por estar con nosotros, digamos, y hacer esta entrevista y siguiendo con nuestro conversatorio, digamos, de temas tributarios. Y al mismo tiempo, como tú dices, o sea, este es un tema que va a ser contingente y es más, o sea, ya tenemos 7 cambios tributarios en los últimos 5 años y que ha cruzado 2 gobiernos, y este cambio que también es como el cuento del lobo, viene y ha estado 2 años en palestra y que sí ha hecho retroceder algún tema de inversiones. Entonces es interesante, digamos, que se dé un puntapié, que se cierre y se llegue, digamos, a un buen puerto con alguna de estas ideas. Por ejemplo, el tema de la antiilusión y evitar este comercio ilegal que está afectando mucho, digamos, a lo que es el mercado y a la situación general del país. Sí. Entonces, vuelvo a reiterar el agradecimiento y con esto estaríamos cerrando nuestro conversatorio tributario. Muchas gracias. Y también con esto, al finalizar, queremos dejar invitados a las personas que nos siguen para nuestro próximo conversatorio tributario en los meses siguientes. Muchas gracias.